Muy bien. Bueno, buenas noches. Como siempre, un gusto estar con ustedes en esta sesión. Me gustaría iniciar con una pequeña retroalimentación. ¿Por qué digo pequeña? Porque en realidad son pocos los trabajos que he revisado con respecto a los objetivos, que su fecha límite de entrega fue el domingo, entonces yo revisé hasta el domingo en la mañana y bueno, pues había pocos trabajos entregados. ¿Qué es lo que he notado? Bueno, primordialmente que, se están incluyendo varias preguntas de investigación y varios objetivos generales. Si ustedes recuerdan, lo primero que les mencioné es que hay un solo objetivo, general y una sola pregunta de investigación. Muchas veces dentro de la investigación podemos incluir en alguno de los párrafos, puede ser también en los párrafos de planteamiento de problema, algunas cuestionamientos o algunas preguntas que generen cierta reflexión de todo lo que se está abordando, pero no lo podemos considerar como parte de la pregunta de investigación, o sea, hacer una pregunta de investigación y luego hacer unas subpreguntas de investigación. Pues no, porque la única que nosotros vamos a dar respuesta es a la pregunta de investigación que esté directamente relacionada con el título y el objetivo general. Lo mismo ocurre con el objetivo general. El objetivo general solamente es uno. No podemos nosotros establecer varios objetivos generales. ¿Por qué? Porque los que nosotros realizamos o o desarrollamos como objetivos particulares, en conjunto hacen que se logre el objetivo general. Entonces, es muy importante estas observaciones que lo hago de manera general. No he revisado todos los trabajos, entonces no tengo así, ¿cómo voy a decir? La mayoría o la mitad, ¿no? No puedo establecer ni siquiera una perspectiva porque no se han revisado todos los trabajos, pero bueno, de los trabajos que llevo revisados, pues noté esos puntos que sí considero que son relevantes, porque bueno, uno de los criterios de evaluación que están ahí incluidos en las instrucciones de la actividad, pues consiste justamente en que el objetivo general, la pregunta de investigación y el título estén directamente relacionados. Y la semana pasada en la sesión justamente hicimos un ejemplo o abordamos un ejemplo para que se pudiera comprender en qué se refiere o a qué se refiere que estén directamente relacionados. Entonces, no sé si de los que están conectados tengan alguna duda o les haya quedado alguna duda con la actividad. Maestra, yo nada más tengo duda, si me escucho. Sí, sí te escucho. Perdón. Adelante. Yo solamente tengo duda en cuestión de los particulares. ¿También solamente era un objetivo o ahí sí ya se pueden poner más? Sí, ahí ya puedes poner más. De hecho, Ok. ponemos 3 o 4. Tres, ¿verdad? Sí. Ajá, Sí. mínimo Sí, 3. Creo me que quedé les con había esa, comentado. sí, yo me quedé con esa duda y nada más le puse dos y dije, es que Okey. no o sea, no recordé, vaya. Ujú. Sí, bueno, no te Sí. preocupes. Digo, los particulares no viene como un criterio de evaluación, pero sí se verifica, sobre todo cuando ustedes entregan el proyecto final, que sí se cumpla con esos 2, 3. Bueno, yo siempre les pido que mínimo 3. Por las variables que puede tener cada uno de los temas, que los que ustedes definan como objetivos particulares, en conjunto, cumplan el objetivo general. Eso sí es lo que se revisa, porque, bueno, pues no hay así como algo específico como el ejemplo o el ejercicio que hicimos la semana pasada, que aquí se quedó grabado, donde nosotros, bueno, okey, están directamente relacionados el título, la pregunta de investigación y el objetivo general, pues ahí ese sí es un criterio y es mucho más sencillo revisarlo. Pero ya cuando
se entrega el trabajo o el proyecto final, pues ahí sí tratamos de que sean congruentes los objetivos particulares con el objetivo general, ¿sí? Más que nada. Adelante, Alicia, te escuchamos. Sí, maestra, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, lo que pasa es que en la actividad decía que se recomendaba que cada uno de los apartados se redactara un párrafo de inicio y Ujú, que se sustentara. correcto. Este, pero yo no lo hice porque dije, bueno, dice que se recomienda, no dice que lo tenemos que hacer, entonces a lo mejor no sé si estoy mal. Así No es. lo hice eso. Ok, miren, en las actividades no es algo tan, mm, vamos, no te va a afectar tu calificación si no lo hiciste. La recomendación va enfocada principalmente en ustedes, cómo vayan desarrollando su tesina, que es el trabajo o proyecto final que van a entregar. Porque siempre se recomienda eso. Tú tienes que tener la aportación de tu tesina. Entonces, como investigador, estás realizando un estudio en el cual te vas a hacer dominante de ese estudio o de ese tema de investigación que tú seleccionaste. Y con ese tema que tú vas a desarrollar, pues obviamente vas a adquirir ese conocimiento y esas habilidades y competencias para poder terminar satisfactoriamente tu tesina. Entonces, lo que genera valor de esa investigación no es la recopilación de qué dijeron varios autores, sino tu autoría, o sea, tu aportación con autoría propia de todo lo que estás investigando, tú llegas a esta perspectiva y esa es la que vas poniendo en cada una de las acciones que se van desarrollando y sustentas. ¿Por qué? Porque tú apenas te estás iniciando como investigador, entonces tienes que corroborar que a la idea que tú acabas de plasmar o ese párrafo, esa descripción o esa aportación que tú realizaste no es algo que solamente se te ocurrió con base a tu experiencia o con base a algo que leíste en alguna parte, sino todas las fuentes de información en la que tú estás en este momento, pues relacionándote para poder realizar el estudio y no todos los autores van a coincidir con lo que tú estás mencionando, pero al que tú cites, sí tiene que sustentar que lo que tú dices ocurrió, o sea, en su investigación a él también, pues llegaron a esa misma esencia de lo que tú estás aportando. Por eso yo les pongo que es recomendable, porque en general eso es lo que le va a dar valor a la tesina. Si nada más tenemos un proyecto en el que estamos cite y cite autores, pues en general no es un estudio como tal, es una recopilación de diferentes autores específicamente en el tema de investigación que seleccionaste. Entonces tiene que tener la aportación tuya como investigadora. Entonces por eso viene recomendable. No se va a penalizar en la actividad porque no lo tengan, pero sí es importante que lo apliquen en el documento de su tesina. Ok, sí, Entonces, muchas gracias, maestra. al contrario, a ti. Apenas te iba a preguntar que si había sido explícita, pero ya me dijiste que y me das a entender No, que sí, sí sí, se sí, comprendió. se entendió muy bien, muchas Ah, gracias. perfecto, excelente, muy bien. Bueno, pues el ejemplo que hicimos la semana pasada, principalmente por la explicación que estaba dando previo a la duda que nos externó Alicia, pero si, si yo les pongo de retroalimentación que el título y la pregunta de investigación están directamente relacionadas, pero con el objetivo general no, entonces tiene que cambiarse el objetivo general. Si no hay ninguna relación directa entre estos tres puntos, pues hay que estructurarlos. No sé
si estructurarlo bien en el título, estructurarlo bien en la pregunta de investigación, estructurarlo en el objetivo general o estructurar los tres. He estado revisando la extensión de los títulos de sus tesis, bueno, de sus estudios o de sus trabajos. Y bueno, algunos les he puesto que como retroalimentación que no se, bueno, que se excluye, que no se incluye el título de la investigación. ¿Por qué? Porque muchas veces me ponen como tema investigación y excede el límite que está permitido para el título. Habíamos mencionado en algunas de las sesiones que lo que nos permiten o el lineamiento para nosotros estructurar el título de la tesina es no más de 20 palabras. O sea, de hecho dice menos de 20 palabras, pero dices, bueno, ok, topando a máximo 20 palabras. Pero si tienen 22, si tienen 24, si tienen 30, si tienen 36, pues entonces yo lo que entiendo es que no es el título, sino es a lo mejor la descripción del tema de investigación como lo hicimos en la matriz de delimitación. ¿Por qué? Porque está excediendo al máximo. Entonces, si les pongo eso de retroalimentación, pues a lo mejor si tienen alguna duda, pues me mandan un mensaje a través de la plataforma, pues preguntándome qué tiene, qué pasaría con su título y me comparten en su título. ¿Por qué? Porque les repito, o sea, a lo mejor lo tienen dentro de su redacción, pero no está estructurado con las 20 palabras, porque la redacción puedes incluir más palabras y no queda específico o claro que ese es el título para yo poderles retroalimentar si tiene si cumple con el lineamiento o no cumple con el lineamiento. Y pues estamos a pocas semanas de poder entregar el trabajo final, entonces sí es importante que ya vayamos realizando las correcciones que, que se vayan plasmando en esta entrega de los objetivos, pues como si tienen que estar directamente relacionados, pues me lo están incluyendo y aquellos que no me lo están incluyendo, pues solamente les retroalimento pregunta y objetivo general, pero sí es importante revisar que esté directamente relacionado con el título, porque si no, entonces ese criterio o ese indicador dentro de la rúbrica, pues les va a penalizar con puntos. Entonces, por eso estoy haciendo la aclaración. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pasando al tema de que nos concierne el día de hoy, no sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario con respecto a, a planteamiento de problema. Maestra, buenas noches. ¿Se va a Buenas noches. agregar, se va a agregar esa actividad al proyecto final? Es correcto, el proyecto final va a tener pues prácticamente todas las actividades que hemos realizado, a excepción de la estadística descriptiva e inferencial. De esa no, esa actividad no la vamos a incluir, pero todo lo demás pues sí va dentro de su documento. Ok, gracias. Al contrario, a ti. ¿Alguna otra duda o pregunta o comentario? ¿Cuándo estará revisando el resto de las actividades, maestra? A más tardar el fin de semana que viene, Ah, sábado y domingo. de acuerdo, gracias. Al contrario. Muy bien, ¿alguien más? Ok. em, la semana pasada también les comenté sobre el trabajo de recuperación y la actividad de puntos extras. Nada más voy a enfatizarlo así súper rápido. El trabajo de recuperación aplica principalmente a aquellos que no pudieron entregar varias actividades, dice 3, 4 actividades, que no entregaron su examen parcial. Yo voy a que pues, si no entregaron el examen parcial o tienen 0 en el examen parcial,
pues sí hay que hacerla. ¿Por qué? Porque el examen parcial tiene un 30% de su calificación. Las actividades, bueno, a lo mejor si les va muy bien en los cuestionarios y si les va muy bien en las otras que entregaron, pues no afecta tanto su promedio y lo pueden recuperar con el de puntos extras. Entonces, el trabajo de recuperación es única y exclusivamente aquellos que tienen varias actividades sin entregar y que no entregaron su examen parcial, y la de puntos extras sí corresponde a todos. O sea, aquellos que aunque vayan muy bien, quieren asegurar un buen promedio o quieren llegar al 10 o simple y sencillamente quieren pasar por la experiencia de realizar la actividad y pues bueno, asegurar un buen promedio porque pues todavía no se ha revisado el trabajo final. El motivo que ustedes tengan es válido. ¿Por qué? Porque sí pueden entregar el trabajo de puntos extras o la actividad de puntos extras todos. ¿Ok? Adelante, Alicia, te escuchamos. Sí, maestra, otra vez yo. Dime. Entonces, si entregué todas las actividades, aunque no me haya ido muy bien, Ujú. no es necesario que haga la de recuperación, No. pero la de puntos extras sí. O sea, obligatorio no es, pero si tú quieres mejorar tu promedio o asegurar un mejor promedio, sí te recomiendo la de puntos extras. Ok, pero la de recuperación esa nada más es para los que les faltó alguna actividad, ¿verdad? Es correcto. Ok, bueno, gracias, maestra. De nada, tía Alicia. Bueno, ¿alguna otra duda con respecto al trabajo de recuperación y el de actividad de puntos extras? No, muy bien, perfecto. Bueno, la semana pasada nos quedamos en estadística inferencial. Justamente eh, estamos todavía en investigación cuantitativa. La investigación cualitativa nos lleva menos sesiones el poder comprenderla. ¿Por qué? Porque no requiere de tantas herramientas de análisis como en el caso de la cuantitativa. Cuando nosotros tenemos estadística inferencial, pues como aquí no mismo no lo menciona, es propio de la naturaleza humana intentar predecir el futuro. Cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, a lo mejor vamos a remontarnos cuando iniciamos a nuestra vida laboral o nuestro desarrollo profesional, pues obviamente estábamos en una curva de aprendizaje y muchas veces veíamos a compañeros que con mucha facilidad te decían, ah, va a pasar esto. Y tú decías, pero ¿cómo lo sabe? Bueno, pues fue su experiencia. La experiencia nos da un parámetro. Sin embargo, las herramientas confirman si realmente nosotros lo que estamos mencionando que va a pasar o que puede ocurrir, pues tenga un porcentaje alto de certeza. Nunca vamos a tener el 100%, ni siquiera con análisis matemáticos, pero un porcentaje muy cercano al 100%, pues eso nos da una tranquilidad de que estamos tomando las mejores decisiones. Entonces, esto es lo que nos menciona con estadística inferencial, que es propio de la naturaleza humana intentar predecir el futuro, y el grado de seguridad que tenemos sobre las predicciones pues varía enormemente. Existen muy pocas cosas en el mundo de las que podemos estar absolutamente seguros, y en ciencias sociales y en educación pues normalmente existe una cantidad considerable de incertidumbre. Por ejemplo, estamos en año de elecciones. Tal vez después de este sexenio, o sea, pudimos adquirir cierta experiencia de cómo se está llevando a cabo la educación, pero quien gane para el próximo sexenio, independientemente de partidos y todo, no nos vamos a meter en política, lo que sí sabemos es que siempre hay modificaciones, a lo mejor no tanto llega a reformas, pero siempre hay modificaciones en la educación.
adaptaciones que muchas veces le dicen, porque esto no está bien implementado, entonces tenemos que reestructurar. Y cada cambio que se hace se tiene que generalizar. Entonces, eso es a lo que se refiere de que estamos con incertidumbre. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ya decir, ah, bueno, pues tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Nos piden las planeaciones, nos piden esto, nos piden lo que ya esté actualmente con la NEM, con lo que tenemos, ¿no? Que ya nos dieron toda la información, capacitación. Sale el actual presidente, llega el nuevo presidente y bueno, esa reestructuración que hacen todos los rubros, no solamente la educación, pues aplica aquí con nosotros también. Entonces, es donde tenemos esa incertidumbre. Y bueno, pues por lo tanto, se tienen que hacer consideraciones sobre fenómenos investigados. Debemos emplear un lenguaje que refleje la naturaleza probabilística del caso. Es decir, ¿qué probabilidad hay de que haya esta modificación? ¿Qué probabilidad hay o qué probabilidad existe de que se vaya a reestructurar o que se vaya a hacer una reforma en la educación? Y bueno, pues esto es lo que nosotros mencionamos, que la experiencia que se va adquiriendo más los conocimientos que también se van adquiriendo en conjunto ayuda a realizar esas predicciones y esas predicciones, pues, si están bien enfocados o bien sustentados, pues tienes un porcentaje alto de que se cumplan tal como lo mencionaste, ¿no? Los números, conceptos y términos empleados en estadística inferencial pues reflejan justamente este lenguaje que acabamos de visualizar. Y bueno, pues ¿cuál es el objetivo primordial de la estadística inferencial? Pues el objetivo es determinar con precisión la probabilidad de algo. Se utilizan muchísimas herramientas, pero pues esa es la finalidad. Entonces, si estamos hablando de probabilidad, ¿qué es probabilidad? La probabilidad es una manera científica de establecer el grado de confianza que tenemos para predecir algo. Esto es lo que menciona Kerlinger en 1979, quien define la probabilidad de manera teórica como el número de casos favorables de un acontecimiento dividido entre el número total de igualmente posibles casos. A lo mejor como definición, pues está súper complicado, pero en realidad hemos utilizado la probabilidad, no sé, en muchas ocasiones y a lo mejor no teníamos conciencia que realmente la hemos utilizado de esa manera. Y bueno, un ejemplo claro de probabilidad son los juegos de dados, en el cual, pues, un dado posee un total de 6 posibles casos, es decir, del dado nada más tenemos 1, 2, 3, hasta el 6. Si el caso favorable obtiene un 4, ¿cuál es la probabilidad de obtener realmente un 4? Y bueno, pues sería 1 entre 6. ¿Por qué? Porque tenemos un solo dado, entonces solamente hay un 4 en todo lo que nosotros tenemos del dado, que hay que recordar que el dado tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada más hay un 4. Por lo tanto, es 1, que es caso favorable, entre los casos posibles, bueno, tales que en este caso son los 6. ¿Ok? Entonces, un sexto. Y bueno, si se lanza un dado 100 veces, se obtendrán aproximadamente 17 cuatros. ¿Cómo lograron esto? Bueno, la probabilidad establece un porcentaje, pero a través de realizar los experimentos. Es decir, si nosotros queremos determinar cuál es la probabilidad de cuántos cuatros bueno, van a salir a lanzar el dado 100 veces, pues tenemos que hacerlo de manera experimental e ir anotando para ver. No solamente una vez, se lo pueden hacer diferentes ocasiones para poder generalizar, ¿ok? Bueno, a lo mejor en la primera salieron 18, la segunda salieron 19, luego 16 y luego 15. Y bueno, pues ya en promedio podemos establecer que son 17 cuatros los que saldrían
cuando nos lanzamos el dado 100 veces. Pero eso solamente a través de experimentar para poderlo tener. Aquí, bueno, en el ejemplo ya no lo están dando, nos lo facilitan. Sin embargo, si es una pregunta, pues lo tendríamos nosotros que hacer a través de experimentos, que es lo mismo que ha ocurrido mucho también con las monedas y bueno, pues con el juego de cartas y ya todo lo que va relacionando con juegos de azar. Muy bien. Y aquí nosotros podemos analizar qué pasa si se lanzan dos dados. Vimos o comprendimos que si lanzo un dado, pues ya sé que la probabilidad de que me salga un 3, que me salga un 6, que me salga un 4, que me salga un 2, pues todas van a ser 1 entre 6. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un dado. Pero al momento de tener dos dados, ya nuestras combinaciones cambian, porque puede ser un 4, pero no necesariamente el 4 completo, sino que puede ser un 3 y un 1, 2, 2 y así sucesivamente. Entonces cambian las probabilidades de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Entonces dice, si tenemos dos dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 7? Como hay un total de 36 combinaciones diferentes, porque cada dado tiene 6 números, entonces al lanzar dos dados, nosotros podemos tener uno, uno y uno, uno y dos, uno y tres, y así sucesivamente. Y solo 6 de obtener un 7, porque tenemos 1 y 6, 2 y 5, 3 y 4, 6 y 1, 5 y 2 y 4 y 3. Entonces, la probabilidad de obtener un 7 es de 6 entre 36. Y bueno, pues ahí pone lo que represente, ¿no? ¿Y qué hay del lanzamiento de dos seises? Solo hay una combinación de números de modo que la probabilidad es de 1 entre 36 y que es 0.03. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo en qué consiste la probabilidad, lo vamos relacionando con las predicciones, pues ahí podemos tener una aplicación práctica de la estadística inferencial. No sé si tengan hasta aquí alguna duda. No, maestra. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, parte de la estadística inferencial están las pruebas paramétricas y las no paramétricas. Vamos a ver la definición de cada una de ellas para poder entender en dónde las podemos aplicar. Dice, pruebas paramétricas son aquellas que se basan en las leyes de distribución normal para analizar los elementos de una muestra. Generalmente solo se aplican a variables numéricas y para su análisis debe mantener una población grande, ya que permite que el cálculo sea mucho más exacto. ¿Cuáles son las pruebas no paramétricas? Bueno, son aquellas que se encargan de analizar datos que no tienen una distribución particular y se basan en una hipótesis, pero los datos no están organizados de forma normal. Aunque tienen algunas limitaciones, cuentan con resultados estadísticos ordenados que facilitan su comprensión. Siguiendo con las pruebas no paramétricas, también se le conoce como prueba de distribución libre, que son las que se basan en determinadas hipótesis, pero los datos observados no tienen una organización normal. Generalmente, las pruebas no paramétricas contienen resultados estadísticos que provienen de su ordenación, lo que las vuelve más fáciles de comprender. Otra de los puntos de las pruebas no paramétricas es que tienen algunas limitaciones. ¿Cuáles son? Pues bueno, entre ellas se encuentra que no son lo suficientemente fuertes cuando se cumple una hipótesis normal. Esto puede provocar que no sea rechazada, aunque sea falsa. Y bueno, pues ahí ya tenemos cierta incertidumbre. Y eso pues es uno de de las desventajas que tenemos de las pruebas no paramétricas. Y bueno, otra de sus limitaciones es que necesitan que la hipótesis se cambie cuando la prueba no corresponde a la pregunta del procedimiento si la muestra no es proporcional. Entonces tenemos varias limitaciones con respecto a las pruebas no paramétricas. También, bueno, pues este tipo de estadísticas se pueden utilizar
Si el tamaño de la muestra o la estimación de cualquier parámetro relacionado del que no se tenga información, dado que las suposiciones son menores y pueden aplicarse de múltiples formas. Otro punto de las pruebas no paramétricas es que permiten analizar datos en escala nominal u ordinal y también se pueden utilizar aunque se desconozcan los parámetros de la población de estudio. Se usan para contrastar las hipótesis o la hipótesis. Se aplican en datos independientes. Justamente en esta actividad se puso ahí en las indicaciones o en las instrucciones que las investigaciones o los estudios cuantitativos deben declarar su hipótesis. Ahí no hay limitante de que sea una sola hipótesis. De hecho, algunos declararon dos hipótesis y bueno, algunos autores recomiendan que por cada hipótesis que tú declares, puedes expresar la que pudiera ser rechazada. O sea, pones la que estás buscando que sea verdadera y la que puede ser rechazada o falsa. Entonces, no siempre se pone así. O sea, pueden poner nada más la declaración como tal de las hipótesis y al momento de realizar el estudio, si fueron rechazadas, pues nada más se menciona que se rechazó la hipótesis uno y la 2, pues se tiene esto o también fue rechazada cuando ustedes declaran varias hipótesis. Y bueno, en el caso de las cualitativas, pues como les puse ahí, no es que se declare como tal una hipótesis, como en el caso de cuantitativo. Sin embargo, sí pueden establecer un parámetro en el cual ustedes se van a basar para la perspectiva al momento de realizar el análisis de resultados. Me gustó varios trabajos de los que estuve revisando que son cualitativos y que pusieron ahí la justificación del por qué no declaraban una hipótesis, no solamente porque su enfoque metodológico era cualitativo, sino que explicaban ahí el por qué no se utilizaba la hipótesis y luego aparte lo sustentaban. Que eso es lo primordial, ¿no? De que ustedes pongan su aportación, ok, no se declara porque estoy esto, y lo sustenten de que realmente un autor, de acuerdo al estudio que él realizó, pues por eso es que no se no, perdón, no se declaran hipótesis en los estudios cualitativos. ¿Ok? Y bueno, aquellos que traen estudios mixtos, también estuvo muy bien que marcaran, ok, esta es la hipótesis por la parte cuantitativa y bueno, argumentaron y sustentaron el por qué no se podía declarar por la parte cualitativa o qué es lo que van a realizar por la parte cualitativa. ¿Ok? Las ventajas de las pruebas no paramétricas pueden utilizarse en diferentes situaciones, ya que no deben de cumplir con parámetros estrictos. Generalmente son métodos muy sencillos, los que los hacen más fácil de entender. Se pueden aplicar en datos no numéricos y facilitan la obtención de información particular más importante y adecuada para el proceso de investigación. Desventajas de las pruebas no paramétricas, bueno, no son pruebas sistemáticas. La distribución varía, lo que complica seleccionar la elección correcta. Los formatos de aplicación son diferentes y provoca confusión. Es posible que se pierda información porque los datos recolectados se convierten en información cualitativa y es posible que se necesite tener fuentes y un respaldo con más peso. Em, bueno, ahorita vemos los tipos de pruebas no paramétricas porque ya me está marcando que me queda menos de un minuto. Voy a dejar de compartir y pues lo vuelvo a compartir cuando regresemos o nos volvamos a conectar. No sé si antes de que nos saque tengan a ustedes hasta aquí alguna duda, algún comentario. Muy bien, entonces vamos bien.